La gripa. Para la mayoría es un ritual anual de miseria, solo eso. Pero ahora hay una gripa que el mundo moderno jamás ha visto. Los registros que tenemos de este virus es terrible. Es una enfermedad que puede matar a jóvenes saludables en proporciones impresionantes. No hablamos de cientos de miles de personas, hablamos de muchos millones. Es un virus tan potencialmente peligroso como las plagas más mortales que el hombre conoce. Y está a solo un paso evolutivo de volverse altamente contagioso. Ahora los científicos de todo el mundo están en una carrera para entender el virus y hacer planes para evitar que se extienda. La pandemia de la influenza será una de las mayores pruebas para nuestro sistema humano. Si ataca, los hospitales podrían saturarse. Los servicios básicos podrían detenerse. Los disturbios civiles y el caos podrían salirse de control. Si este virus no se va, déjenme decirle que no será algo agradable lo que va a pasar. Ahora entre a la carrera para entender el virus llamado H5N1. Desde el frente central en Asia hasta laboratorios secretos de todo el mundo. ¿Es una falsa alarma o el nacimiento de la supergripe? Influenza, pandemia de gripe. Solo es una niña de regreso a casa. Cuando subió a este vuelo se sentía bien. Pero dentro de ella un nuevo microbio mortal ya ha comenzado a atacar sus células, convirtiendo a una niña en un agente de contagio. Cada tosido, cada respiro, cada toque dejará su marca letal en la cabina. Ella es la portadora que los científicos han temido por casi una década. En laboratorios de todo el mundo, los científicos se preparan para el peor escenario mientras luchan por ir a la par del microbio letal que siempre está un paso adelante de ellos. Han rastreado sus mutaciones genéticas mientras se acercan más a ser altamente contagiosos. Si lo hace, podría desatar una pandemia global más mortal que la que jamás se haya presenciado antes. La historia inicia en una de las ciudades más pobladas del mundo, Hong Kong. En el centro de esta metrópolis moderna, la gente aún compra aves de corral vivas. En marzo de 1997, miles de gallinas de la región empezaron a morir por un misterioso nuevo virus con síntomas alarmantes. El virólogo Robert Webster estaba sorprendido por su poder letal. Es un poco como el ébola. Causa hemorragias, enfermedades neurológicas, goteo de todos los vasos y sobre todo un daño general. Si le inoculamos este virus a una gallina esta tarde, mañana la gallina estará muerta. Pero mientras la epidemia de aves de corral se salía de control, el resto del mundo no ponía mucha atención. Solo era una enfermedad que mataba aves en un lugar lejano. Entonces algo pasó que puso en alerta a los virólogos de todo el mundo. En mayo, un niño de 3 años en Hong Kong entró al hospital con lo que parecía ser influenza. Se hicieron todas las pruebas buscando cepas de gripe humana, pero todas salieron negativas.
Luego, antes de que los doctores identificaran la enfermedad, el niño murió. Tenían un misterio perturbador en sus manos y necesitaban respuestas rápido. Mandaron muestras del virus del niño a los mejores virólogos del mundo, quienes rastrean la transmisión de la influenza. Entre ellos estaba Albert Osterhaus en Rotterdam. Un niño que había muerto, un virus de la influenza que no puede ser catalogado, es muy aterrador. Osterhaus necesitaba más información. Como los científicos saben que un virus de influenza humana también aparece en las aves, el siguiente paso lógico fue hacer pruebas de gripe aviar. Aún así, era poco probable. Los científicos nunca habían visto que un virus de aves se transmitiera directamente a los humanos. Todos los libros decían que la gripe aviar no se transmite a los humanos. Osterhaus sabía quién podía ayudarlo. En Memphis, Tennessee, el virólogo Robert Webster ha recolectado muestras de gripe aviar durante décadas. Osterhaus me llamó por teléfono y me dijo que tenía un virus extraño que no podía identificar. Se comporta como el virus de la influenza, pero no tenemos todos los sueros de referencia que necesitamos. Webster manda a Osterhaus el suero de referencia que contiene los anticuerpos de las 15 cepas conocidas de gripe aviar. Osterhaus compara el virus del niño con cada anticuerpo. Dio positivo para el virus aviar H5N1. Eso nos indicaba en aquel momento que teníamos un virus aviar, el virus H5 de influenza, que nunca se había visto en humanos. La gripe aviar había pasado de gallinas a humanos con resultados mortales. Para comprender lo aterrador que es una nueva cepa como la H5N1, debemos entender a los virus, parásitos microscópicos que no están totalmente vivos hasta que invaden una célula anfitriona. La H significa hemaglutinina, la proteína que está en la superficie del virus, la llave para entrar a una célula. Con virus de gripa normales, los cuales nuestro cuerpo ya conoce, nuestro sistema inmune reconoce los picos de las proteínas y los bloquean con anticuerpos. Pero el H5N1 es nuevo para los humanos, así que el pico H5 pasa desapercibido y puede penetrar nuestras células. Una vez dentro, el material genético del virus entra en el núcleo de la célula, convirtiéndola en una fábrica de clones para producir miles de nuevos virus. Ahora es cuando la N o neuraminidasa entra en acción. Es el que deja escapar el virus de la superficie de la célula, liberando un enjambre de microbios que atacan y matan más células. Esto es lo que le pasó al niño en Hong Kong que murió de gripe aviar. Entonces los científicos estaban confundidos. Creí que era una de estas cosas extrañas que probablemente no veríamos de nuevo. Pero se equivocaba. Tras la muerte del niño, empezaron a incrementarse los casos de H5N1 en Hong Kong. En un corto tiempo, al menos 18 personas estaban infectadas. 6 murieron. Un índice de mortalidad de 33% entre casos conocidos. Robert Webster empezó a temer lo peor. Cuando hubo un segundo caso, un tercer caso y un cuarto caso, de inmediato volé a Hong Kong. Casi de una noche a otra, Hong Kong se volvió el frente principal en la guerra global contra una enfermedad infecciosa. Un equipo de cazadores de virus de todo el mundo convergen en la ciudad. Para detener el virus, saben que tienen que resolver el misterio de cómo se transmite. Hubo un periodo de 6 meses entre el primer caso y el segundo. Nuestra reacción inicial fue, esto se está transmitiendo y no podemos detectarlo. ¿Qué pasa?
Al frente del equipo de la Organización Mundial de la Salud estaba el jefe de su programa de influenza, Klaus Stoll. Cuando llegué, para mí y para mis colegas era claro que en los próximos días veríamos cómo se transmitiría este virus a más gente. Y si no hacíamos algo profundo y drástico, la pandemia no podría ser revertida. La respuesta profunda y drástica: matar a todas las aves de corral en Hong Kong. Los oficiales del gobierno estuvieron de acuerdo. Se mataron a más de 1 millón de aves. Parecía que un equipo de Marte había llegado y que había descendido en la granja. Los granjeros y vendedores estuvieron ahí mientras destruían a sus animales. No solo se trataba de las gallinas de Hong Kong, se trataba de evitar una pandemia. Por eso fue una decisión acertada. Tras la masacre, los mercados antes bulliciosos quedaron vacíos. En los meses siguientes no se reportaron nuevos casos de H5N1 en aves o en humanos. Los cazadores de virus respiran con alivio. Eliminaron el virus H5N1 para siempre. ¿O se estaba escondiendo el virus esperando la siguiente oportunidad para atacar? El vuelo 837 procedente de Bangkok ha llegado. El virus ha encontrado su hogar en superficies dentro del avión, donde vivirá por 48 horas. Tiempo suficiente para encontrar nuevos portadores. En poco tiempo, un nuevo grupo de pasajeros ocupará sus asientos camino hacia su próximo destino. Y los que se bajen llevarán el virus con ellos. Con el sello de un pasaporte, un asesino microscópico ha llegado a nuestras tierras. Se esparce de manera invisible. Está a punto de llegar al centro de la ciudad, donde encontrará miles de nuevos portadores. Con un periodo de incubación de 1 a 2 días, pronto cientos de personas estarán infectadas. Es un hipotético peor escenario, pero los científicos lo temen por buenas razones. Saben que la última epidemia con un poder letal semejante ocurrió hace menos de un siglo. Era el verano de 1918 y los campos de la Primera Guerra Mundial ya estaban llenos de cadáveres. Pero había otro asesino al acecho. Uno que causaría más bajas que la máquina asesina de la guerra. En Estados Unidos, la influenza se transmitió en cuarteles densamente poblados. Con miles de soldados en camino hacia el frente, la enfermedad se esparciría entre poblaciones civiles de todo el planeta. La gente desconocía completamente lo que estaba a punto de atacar. Los doctores nunca habían visto algo semejante. Primero había fiebre y tos. Luego, en horas, los pacientes desarrollaban neumonía severa. Las víctimas sangraban internamente cuando sus pulmones y otros órganos eran carcomidos por el virus. La pandemia se esparció por las ciudades con una velocidad alarmante. En Nueva York se reportaban víctimas abordando el metro con una ligera tos y que morían para cuando llegaban a su destino. Familias enteras murieron en días. En muchos lugares, la vida diaria se detuvo. Se cerraron los servicios públicos. La comida se volvió escasa. Incluso se agotaron los ataúdes.
Cuando todo terminó, la tasa de muertos superaba 50 millones de personas. Desde entonces ha habido otras 2 pandemias de influenza. Cada una mató hasta 1 millón de personas. No se comparaba con la de 1918, pero nos recuerdan que las epidemias de influenza ocurren de 3 a 4 veces en un siglo. De acuerdo a los expertos, estamos retrasados para la siguiente. Por eso los científicos estaban decididos a eliminar el virus H5N1 en Hong Kong en 1997 y respiraron con alivio cuando desapareció. Durante 6 años no hubo casos reportados de H5N1 en humanos. Pero mientras tanto, el asesino elusivo estaba moviéndose. La gripe aviar se esparcía en el excremento de aves salvajes que llevaban el virus sin enfermarse. Su migración los había llevado de Mongolia a través de China y hasta el sureste de Asia. La gripe aviar estaba a punto de regresar para vengarse. A finales del año 2003, el virus brotó en las granjas del sureste de Asia, infectando a millones de gallinas. En 9 meses, 44 casos de gripe aviar en humanos resultaron por el contacto con aves infectadas. El equipo de científicos que había trabajado desde el brote de 1997 en Hong Kong estaba de nuevo en alerta roja. Cuando los humanos empezaron a morir en Vietnam y en Tailandia, la alarma se activó y esto eran muy malas noticias. Se había vuelto más letal. Se esparcía más. Era una situación mucho más difícil de controlar que la de Hong Kong. De los 44 pacientes que fueron tratados por la infección, 32 murieron. Una tasa de mortandad de 70% entre casos conocidos. Más del doble de la tasa inicial en Hong Kong. Esto es lo que podría hacer el H5N1 tan letal. El proceso inició cuando el virus entró en nuestras células y empezó a replicarse sin control. Desde ahí viajó hacia nuestros pulmones, donde pudo haber provocado una respuesta inmune letal. Un ejército de células y químicos llamados cicotinas son mandados para atacar el virus, pero pueden causar una inflamación mortal. Se le llama una tormenta de cicotinas y puede ser muy tóxica porque puede matarnos. Tal vez el virus solo no puede matarnos. Irónicamente, puede engañar a nuestro sistema inmunológico para que haga el trabajo sucio. Células especializadas que son mandadas para matar al virus pueden inflamar tejidos saludables que filtran sangre y fluido en los sacos de aire de los pulmones. El paciente se ahoga. Por fortuna, la gripe aviar aún no es fácilmente contagiable entre los humanos. Pero los cazadores de virus vigilan cada movimiento del H5N1. En Tailandia, el epidemiólogo de la OMS, Bill Aldis, vigila de cerca las oportunidades del H5N1 de esparcirse. Al menos un caso ha venido de una fuente inusual. El contacto cercano entre un gallero y un gallo infectado. Esta relación cercana que tienen con sus aves, su medio de subsistencia y probablemente ahí es donde el virus se transmite. Es posible que algunas de las aves que están aquí sean portadoras del H5N1. No es muy improbable que este sea el caso. Muchos de estos gallos son transportados para pelear en el sureste de Asia, donde pueden contraer la gripe aviar.
Pero cuando se trata de transmitir el H5N1, hay algo mucho más preocupante para los científicos. ¿Qué pasaría si el virus evoluciona y se esparce en el aire como la gripe común? Así es como los científicos creen que podría pasar. Los virus de la influenza están hechos de ARN, un material altamente inestable que constantemente cambia. Algunas de estas mutaciones pueden hacer menos dañino al virus, pero otras pueden convertirlo en una cepa letal y pandémica. Y a veces los virus pasan por un cambio aún más dramático. Los científicos lo llaman reacomodo genético. Si el H5N1 infecta a una persona que ya tiene una gripe común, los dos virus pueden cambiar genes o reacomodarlos, creando un nuevo virus altamente infeccioso y transmisible. Tal vez el H5N1 nunca haga esta mutación, pero es en granjas como esta donde el acomodo viral pudiera darse. En este ambiente, una persona con una gripe común podría ser infectada con el virus de la gripe al mismo tiempo. También los cerdos pueden ser infectados con el virus aviar y el virus humano sin mostrar síntomas. Si preparas una pandemia, estos son los ingredientes que debes tener. Y mientras está esta olla en el fuego, hay una posibilidad de pandemia. Aunque el H5N1 aún no ha hecho este salto genético para transmitirse por el aire, está mutando a un ritmo impresionante. Y ya ha habido algunos cambios preocupantes. A principios de 2003, el virus empezó a matar aves acuáticas que antes lo habían portado sin síntomas. Normalmente este virus H5N1 tiene la capacidad de matar gallinas, pero no aves acuáticas. No, nunca se había visto antes. Es un cambio realmente radical. Luego hubo otra señal perturbadora. En un zoológico a las afueras de Bangkok, 45 tigres murieron luego de que comieron gallinas infectadas. Pero aún faltaba lo peor. El virus se transmitía de un felino a otro. Un signo ominoso que indicaba que ahora podía contagiarse entre mamíferos de la misma especie. Los científicos querían saber, ¿podría pasar esto en humanos? En el Centro Médico Erasmo en Rotterdam, Albert Osterhaus ha estudiado la infección del H5N1 en gatos domésticos. Lo que vemos aquí es un pulmón normal, ubicado en el... Descubrió que el H5N1 ataca los pulmones de los gatos del mismo modo que lo hace con los humanos. Luego decidió ver qué hacía el virus al resto del animal. ¿Removiste las glándulas suprarrenales? Sí, lo hice. La lista completa sería pulmones, cerebro, corazón, hígado, riñón, vaso. Prácticamente todos los órganos fueron dañados por el H5N1. En todos estos órganos vemos la presencia de estas células infectadas. No las vemos aquí, pero las vemos acá, por todos lados. Hablamos del hígado, el vaso, intestino, glándula suprarrenal. Básicamente, vemos al virus diseminado sobre todo el cuerpo del gato. Y eso fue algo que nos sorprendió por completo. Luego, el estudio de Osterhaus revela algo más. El virus se ha transmitido de un gato a otro exactamente como en los tigres de Tailandia. Lo que significa que tenemos a una especie en la cual el virus no solo causa una enfermedad seria y la muerte, sino que también se contagia de animal a animal. Y ese es exactamente el escenario fatal que tenemos para una pandemia de gripe si eso pasara con los humanos. De hecho, ¿ya estaba ocurriendo con los humanos? En el año 2004, una niña de 11 años fue llevada a un hospital en el norte de Tailandia. Días antes enfermó luego de jugar con gallinas infectadas. Su mamá y su tía la han cuidado,
pero su condición se deterioró rápidamente. Los doctores le ponen un respirador artificial, pero es muy tarde. Luego de 3 horas, la niña murió. Poco después, su madre y su tía enfermaron seriamente de neumonía viral. Se descubrió que era el H5N1. Ellas no habían estado en contacto con aves infectadas. Los